Viva Cristo Rey, viva María Reina y viva España. Pero en esta ocasión también decimos viva Francia, la Francia católica, por supuesto, no la de la Revolución. La Francia que nos dejó santos tan particulares como San Luis IX, rey de Francia, además patrono de los terciarios franciscanos de penitencia, a Santa Juana de Arco, San Vicente de Paúl, San Juan Bautista de las Salles, Santa Margarita María Alacoque, un santo que es patrono de dos banderas, San Francisco de Sales, así como un San Bernardo de Claraval, a quienes le guardamos grandísima devoción. Vamos a tratar o traemos como invitada a la santa que representa la infancia espiritual en un mundo que está sitiado de soberbia, incluso en lo espiritual. Esa soberbia que deja un sinsabor a veces de ataques viscerales, porque la caridad urge en estos tiempos de apostasía. Quiero dar la bienvenida a tantas personas nuevas que han llegado al canal. Es un canal católico, apostólico y romano. Es un canal que quiere ser integrista, eso busca, difundiendo cuestiones de interés como sermones de santos, magisterio, escritos de teólogos virtuosos. Se sostiene que la sede de Pedro está vacante desde 1958. Cuestiones como galicanismo, conclavismo, antiinfabilismo y otros errores o herejías, pues no tienen difusión en este canal. Declaramos abiertamente que el llamado Concilio Vaticano II enseñó doctrinas que ya habían sido condenadas por la Iglesia y promulgó disciplinas contrarias a la enseñanza y a la práctica constante de la Iglesia. Aquí también la devoción por nuestra Reina del Cielo, María Santísima, es prioritaria. Sin ella, nada podemos. La defensa por los derechos de Dios nuestro Señor, queremos hacerla hasta la muerte, porque hay todo por hacer. En este canal defendemos la hispanidad, cueste lo que cueste, porque la hispanidad es catolicidad. Traigamos a Santa Teresita. Para hablar sobre el tema, tenemos a un gran devoto de la santita, tenemos a don Héctor Lázaro Romero, gran sacerdote, que nos hace el honor, nos sentimos muy orgullosos de tenerlo en el canal, para hablar sobre ella y profundizar un poco sobre esa vida interior maravillosa a la que debemos aspirar. Sin más, los dejo con nuestro querido sacerdote. Este tema además viene bien tratarlo ahora en el mes de enero, porque el mes de enero está dedicado al niño Jesús, a la infancia, al divino infante, y de eso vamos a hablar, de la infancia espiritual y sobre la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Acerca de la espiritualidad, ya habíamos hecho un video sobre la meditación que da nombre a este canal, ¿no? Al canal Dos Banderas. Habíamos precisamente hecho la meditación que forma parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio sobre esas dos banderas. Y bueno, habíamos presentado un poco esa parte, digamos, de la espiritualidad ignaciana. Ahora toca hablar de otra escuela de espiritualidad, que es esta de Santa Teresita del Niño Jesús, una espiritualidad que, claro, en comparación con la de San Ignacio, esencialmente la espiritualidad es la misma siempre, ¿no? Pero es verdad que se presenta de diferentes maneras. Y esta corriente espiritual de Santa Teresita es moderna, ¿no? Porque precisamente viene de ella, ¿no? De Santa Teresita. A lo largo a lo mejor en este mismo video, en próximos videos que continuamos comentando, tenemos material para seguir comentando acerca de Santa Teresita, podemos ir hablando de quién es ella y de la importancia de su espiritualidad, de la importancia y de la influencia de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta monjita francesa, de, del siglo XIX,
finales del siglo XIX, que, que descubrió, vamos a decir así, descubrió algo, pero esa es un poco podemos decir, la maravilla de nuestra santa religión, ¿no? Eh, Nuestro Señor habla en el Evangelio eh, de que, de que el Evangelio, de que la palabra de Dios es como, es como esa, es como ese líquido o, que se pone en jarros nuevos y en jarros viejos, ¿no? Un poco de lo nuevo y de lo viejo. Es decir, que nuestra santa religión siempre es nueva y siempre es vieja, siempre es antigua y siempre es nueva, en el sentido de que la infancia espiritual en sí misma es algo tan antiguo como el Evangelio. De hecho, vamos a comenzar hablando precisamente de la cita del Evangelio de la cual bebe esta espiritualidad, ¿no? Pero es algo tan antiguo como el Evangelio. Y sin embargo, Santa Teresita, Santa Teresita la presenta de un modo nuevo a esta misma doctrina que está en el Evangelio. La presenta de un modo nuevo. Si uno visita la ciudad de Lisieux, en que yo tuve la gracia de conocer, esta es la ciudad de Santa Teresita, la ciudad donde está el convento de Santa Teresita. A la entrada de esta ciudad podemos ver una estatua con eh, un libro, es la misma Santa Teresita con un libro en la mano, y en el libro que está como presentando ese libro, en el libro dice Omen Novum, que significa algo así como profecía, como mensaje, mensaje nuevo. ¿Eh? Entonces, el mensaje de Santa Teresita es al mismo tiempo antiguo y es al mismo tiempo nuevo. Y vamos a ir explicando con el tiempo también por qué es tan importante la espiritualidad de Santa Teresita, sobre todo en los tiempos que vivimos. ¿Eh? A veces la gente puede leer las vidas de los santos, en particular algunos santos, por ejemplo, que han tenido una vida de mucha penitencia, de mucha mortificación corporal, por ejemplo, y a veces la gente se puede desanimar, porque puede creer que la santidad es eso, ¿no? Que estos santos fueron santos por eso, porque hicieron penitencias enormes, a veces terribles, y en realidad eso es solamente un medio. Los santos no son santos por eso, son santos por disposiciones que tienen en el alma y en el corazón, y esos son medios para llevar a cabo esas disposiciones, pero no fueron santos por eso. Eh, pero muchas veces la gente tiene esa impresión, digamos, ¿no? Que de quedarse un poco en esas enormes mortificaciones, en esas enormes penitencias, y un poco desanimarse. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para hacer eso? ¿Cómo voy a hacer yo para imitar eso? ¿Eh? Y entonces Santa Teresita tiene, vamos a decir, la gracia o el carisma de mostrarnos la espiritualidad cristiana bajo una óptica muy simple. Y vamos a ir explicando eso, de una simplicidad muy grande. Y lo vamos a ir explicitando eso. Bueno, yo en esta explicación, en este comentario que hago acerca de la espiritualidad de Santa Teresita, santita a la cual siempre le he tenido mucho cariño, y hablando de eso es que Santa Teresita es uno de los santos más populares en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en todos lados, por ejemplo, está la Virgen de Lourdes, ¿no? Es como que es muy universal, ¿no? En todos lados está la Virgen del Carmen. En todos lados todo el mundo conoce a San Francisco.
Todo el mundo conoce, al menos ha visto una estatua de Santa Teresita del Niño Jesús. Es de los santos más populares. Pero muchas veces hemos visto muchas veces a los santos, nos son familiares, pero a veces no conocemos demasiado sobre ellos, ¿no? Y de eso se trata un poco esto. El, dígame. Bueno, y allí la tiene detrás de usted. Es evidente su devoción hacia la santita. Sí, ahí está un cuadro y hay una reliquia encima. No sé si se alcanza a ver ahí, hay una reliquia encima. ¿Eh? Y acá tengo otra. Qué bendición. ¿De Santa Teresita también? De Santa Teresita también, sí. Pues miren ustedes, tenemos que sentirnos muy privilegiados en esta charla suya porque nos acompañan dos reliquias de la santita. Sí, tengo algunas otras reliquias en la pared acá, pero ya son de mártires o de otros santos. Está ahí, está San Pío X y está San Pío V ahí, en la pared. Está muy bien acompañado, está muy acompañado. Mejor lo dejo seguir hablando porque no me vaya a entrar aquí algo de envidia y está hablándonos de la virtud. Este libro que voy a comentar, que es un libro cortito, pero bastante rico, es un libro escrito por un sacerdote llamado Liagre, o Liagre sería, porque creo que es francés, sí, si no me equivoco, es francés. Y el título original del libro es Retraite avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Y en español este libro se llama Una espiritualidad evangélica. Está editado en 1985, este librito. Y habla tiene diferentes puntos acerca de esta espiritualidad. El que voy a comentar hoy, hay muchos puntos muy bonitos. El que voy a empezar comentando hoy es el punto acerca de la humildad, tal como es presentada en la espiritualidad de Santa Teresita. Simplemente voy a ir leyendo y voy a ir comentando de a poco. Y dice, Jesús llamando a sí mismo a un niño, dijo, el que se hiciere pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Eso dice nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, versículo 2. Esta es la famosa cita. Por eso yo decía que la espiritualidad de Santa Teresita es antigua y nueva a la vez. ¿Por qué es antigua? Porque es tan antigua como esta cita del Evangelio. Llamando a un niño, nuestro Señor presentó a un niño y dijo que si no os hiciereis pequeño como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. El que se hiciere pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, basado en esta cita de nuestro Señor, hay una, así como la Iglesia recomendó mucho la espiritualidad de San Ignacio, especialmente los ejercicios espirituales de San Ignacio, en las encíclicas de los papas, en la canonización, en la beatificación y en la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús, fue beatificada por el Papa Benedicto XV, el Papa posterior a San Pío X, que comenzó su pontificado en la época de la Primera Guerra Mundial, y fue canonizada por el Papa Pío XI. Pío XI le tenía mucha estima a Santa Teresita y llegó a decir que es la estrella de mi pontificado. Y San Pío X dijo, es la santa más grande de los tiempos modernos. Y Benedicto XV, en el sermón de su beatificación, ahora no recuerdo exactamente si fue en la beatificación o cuando la proclamaron sierva de Dios, pero creo que fue en la beatificación, dijo que la espiritualidad de Santa Teresita no era, prácticamente dijo que no era optativa,
lo cual puede llamar la atención porque como que la iglesia impone un tipo de espiritualidad. No se trata tanto de eso, pero el Papa lo que quiso decir es que la espiritualidad de Santa Teresita está basada en estas palabras de nuestro Señor. Y como está basada en estas palabras de nuestro Señor, que son un mandato para todos los cristianos, entonces eso no es optativo. Hacerse pequeño para entrar en el reino de los cielos. ¿Mm? Y esta espiritualidad está muy deformada, está muy deformada. Está tan deformada esta espiritualidad y enseguida vamos a darnos cuenta por quién, por tal que incluso en medios tradicionales o tradicionalistas a veces no se entiende bien, a veces no se entiende bien. ¿Eh? Esta espiritualidad esta espiritualidad de Santa Teresita vamos a ver que es algo muy sencillo, vamos a ver que es algo muy simple, pero no por eso menos importante, así como muchas cosas que nos enseña nuestro Señor. Eh, los modernistas, en su afán por hablar de una falsa misericordia, deformar la noción de misericordia, han deformado también a Santa Teresita y la han presentado como la han caricaturizado y donde aparece, así como hicieron con San Francisco de Asís, que es el santo ecológico para los modernistas y que no tiene nada que ver con eso, bueno, acá lo mismo. Acá Santa Teresita aparece siempre con una sonrisa, rodeada de rosas y de flores, y no hay mucho más que eso, parece que es eso, nada más, ¿no? Las flores, la sonrisa y la bondad, y ya está. Y es mucho más que eso, por supuesto. Y incluso hay un libro sobre los sufrimientos de Santa Teresita, y una de las hermanas de ella llegó a decir, el mundo está lastimosamente confundido acerca de la doctrina de mi hermana y ha olvidado y no tiene en cuenta que la santa de la sonrisa es también la santa del sufrimiento, dice su hermana, ¿no? Así que bueno, está basado en estas palabras de nuestro Señor. Y estas palabras de nuestro Señor son como una revelación, podemos tomarlas así, dice el autor, de la santidad de Santa Teresa. Y fijémonos que nuestro Señor habla de un niño, alguien que por naturaleza es pequeño, ¿no? Y nuestro Señor al mismo tiempo exalta permanentemente la humildad. Hablamos de eso acá, de la humildad. Humilde como un niño. Nuestra Señora también en el Magnificat eh, rechazó a los soberbios, exaltó a los humildes. El que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Ese es el mensaje de nuestro Señor, la humildad. La humildad, dice el padre Eliagre, es el secreto de la santa. O sea, tomando como base las palabras de nuestro Señor sobre hacerse como un niño, hacerse humilde como un niño, esta es como la base, como el secreto de Santa Teresita. Cada una de las virtudes, dice, de que nos da ejemplo la Santa Niña, nos hace el efecto de ser su secreto, ¿no? Hay virtudes que son especiales de ella y nos dan la sensación de que es el secreto, pero especialmente esta es eso, el secreto de Santa Teresita, la humildad. Dada, dice, su admirable sencillez, sus virtudes
no son sino aspectos diversos de una sola virtud. En efecto, la caridad no solo es la reina y la cima de todas ellas, de todas las virtudes, sino la raíz, el móvil poderoso que las pone en juego. Y esto de la humildad va de la mano con la simplicidad, va de la mano con la sencillez. ¿Eh? Santa Teresita, una diferencia con otros santos es que no tiene unas enormes penitencias, pero en su momento vamos a ver que que sí tiene penitencias que son particularmente difíciles, pero son las pequeñas de cada día. Y no, lo que no tiene también es fenómenos místicos extraordinarios. En la vida de ella prácticamente no hay estas cosas extraordinarias que tenemos en la vida de otros santos, ¿verdad? Y ella decía, precisamente en consonancia con esto, ella decía que al éxtasis yo prefiero la monotonía del sacrificio. Al éxtasis yo prefiero la monotonía del sacrificio. Se cuenta que un día una religiosa de la Visitación dijo a San Francisco de Sales: San Francisco de Sales no está citado acá casualmente, porque la espiritualidad de San Francisco de Sales también es una espiritualidad sencilla y está como de la mano con esta espiritualidad de Santa Teresita. Una religiosa de la Visitación dijo a San Francisco de Sales: yo quisiera llegar al amor por la humildad, dijo. Y yo, respondió el santo, deseo llegar a la humildad por el amor. Pues la religiosa le dijo: quisiera llegar al amor por la humildad. Y yo quiero llegar a la humildad por el amor. Palabra profunda que muestra la afinidad de alma existente entre el santo obispo, San Francisco de Sales, y la carmelita de Lisieux. Ella nos hará comprender, primero, basándonos en esta frase de San Francisco, primero nos hará comprender cómo el amor engendra la humildad. Y en segundo lugar, cómo el amor perfecciona la humildad. Entonces, primero, cómo el amor engendra, la caridad engendra la humildad, y en segundo lugar, cómo la perfecciona. Representémonos, dice el autor, profundamente a esta alma profundamente impresionada, dice, casi sobrecogida, al considerarse objeto del amor misericordioso de Dios. Estamos siempre hablando de Santa Teresita. Santa Teresita, una de las cosas más importantes para ella en relación con Dios, cómo ella veía a Dios, ella insistía en esto, en el amor misericordioso de Dios. Amor misericordioso de Dios, la verdadera misericordia, ¿verdad? El alma de Santa Teresita era un alma que estaba profundamente impresionada por esto, por esta verdad, por el amor misericordioso de Dios. ¿Qué efecto producirá en ella la vista de su pequeñez, de su miseria, de su nada? Entonces, estos temas son recurrentes en la doctrina de Santa Teresita. La pequeñez, la miseria, la nada. Esto es paradójico, porque alguien que se asoma por primera vez a lo mejor a las cosas cristianas podría pensar, pero esto es deprimente, ¿no? Esta insistencia en la pequeñez, en la miseria, en la nada, y para nada es así en el caso de Santa Teresita, para nada es deprimente esta consideración. Y lo vamos a ir explicando. Ella lo que exalta es la dependencia de Dios. Y para yo darme cuenta
de la dependencia de Dios que tiene la criatura, no lo puedo hacer si yo no entiendo quién soy yo en relación con Dios. Si yo no entiendo mi pequeñez, si yo no entiendo mi miseria, y esto me va a dar una idea mayor de Dios, no es que me va a dar una idea mala mía para que yo me deprima, no, me va a dar la justa idea que tengo que tener de Dios y eso me va a acercar más a Él, no me va a deprimir, me va a acercar más a Él. No podrá menos de comprender el alma, dice que si Dios se inclina hacia la criatura, para manifestar en ella su amor misericordioso, es precisamente a causa de su miseria. ¿Eh? Y un poco en la línea de la doctrina de Santa Teresita, si yo estoy lleno de mí mismo, el alma es como un vaso, ¿verdad? Entonces está llena, uno se siente lleno de sí mismo. ¿Cómo si el vaso está lleno de sí mismo? ¿Cómo Dios va a poder entrar ahí? Yo no le dejo espacio a Él si estoy lleno de mí mismo. En cambio, el alma que se sabe necesitada, que se sabe menesterosa, que se sabe miserable, entonces ese vaso está vacío y puede ser llenado precisamente por esa misericordia de Dios. Lejos, pues, de desanimarse el alma, se alegrará de reconocerse ante el Señor tal cual es. Eso es otra cosa. Santa Teresa de Ávila, una de las maestras de Santa Teresita, decía, yo tenía un compañero en el seminario que era español, y él a Santa Teresa de Ávila le decía, hablábamos de Santa Teresita, y a Santa Teresa de Ávila le decía Santa Teresaza. ¿Eh? Así que, así que dice, bueno, el alma se alegrará de reconocerse ante el Señor tal cual es. Decía que Santa Teresa de Ávila dice, eh, la humildad es la verdad. Humildad y verdad se identifican. Y la verdad, agregaba la santa, es que todos somos pecadores. ¿Mm? Entonces, reconocerse ante el Señor tal cual es, lejos de desanimarse, se alegrará el alma. Ese conocimiento será el medio, conocimiento de sí mismo, la condición necesaria para recibir las comunicaciones del amor misericordioso. Y hay que tener en cuenta eso. Exaltó a los humildes, dice el Evangelio. Tiene una predilección Dios hacia los humildes. Se siente, vamos a decirlo de esta manera, atraído hacia las almas humildes. ¿Por qué? Precisamente porque son las que tienen como un libro abierto donde Dios puede escribir, porque se saben necesitadas. Entonces, ese sentimiento de necesidad atrae a Dios que quiere llenarlo. ¿Mm? Entonces, recibir las comunicaciones del amor misericordioso, olvidar, ignorar la propia pequeñez, equivaldría a hacerse indigna del amor misericordioso de Dios. Viéndose, por el contrario, envuelta en la infinita misericordia, descansará humildemente en el conocimiento de su miseria, que considera a la luz de la fe. Tal consideración, decía, la consideración de la propia miseria, al alma, a Santa Teresita, le produce una alegría inefable. Este es el espíritu de Teresa. La luz de la verdad divina inunda su alma, la verdad acerca de nosotros, tal y como nosotros somos delante de Dios. La vista de su miseria no es sino un medio
atención a esto, la vista de su miseria no es sino un medio, es un medio, no es para quedarse ahí, es un medio para comprender mejor la bondad del amor misericordioso. Eh, el que es poderoso ha hecho en mí grandes cosas, dijo Nuestra Señora. ¿Eh? La vista de su miseria es un medio para comprender mejor la bondad del amor misericordioso. Para ella, descansar en su pequeñez, de eso se trata, es descansar en Dios. No podemos menos de recordar las palabras de San Agustín. Señor, nos has hecho para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Eso está en el libro de las Confesiones, famoso libro, muy recomendable, por cierto, de San Agustín. Dios nos hizo para Él. ¿Quién sentirá esta inquietud, sino el corazón soberbio que no quiere aceptar ni confesar su miseria? ¿Quién se sentirá inquieto por contemplar la miseria propia, sino el corazón soberbio que no quiere aceptar ni confesar su miseria? Solo el corazón humilde encontrará reposo. La humildad, en frase de la gran Santa Teresa de Ávila, es, como dijimos antes, andar en la verdad. ¿Eh? Es igual a la verdad. Palabra exacta. Pero Teresa del Niño Jesús ha sabido proyectar una nueva luz sobre esa frase de su madre. El alma de Teresa es el mejor tratado de la humildad. Y también había dicho ella una vez, si no quieren saber la verdad, que no vengan a buscarme. Paréceme que los tratados sobre esta virtud, la humildad, dice el autor, en especial los que pretenden explicarla con cierta profundidad, fácilmente ocasionan equívocos en materia de humildad. La humildad se puede entender mal, y hay muchos que la entienden mal. Entonces, por ejemplo, nos puede sorprender que Santa Teresita misma, en algún momento haya dicho que guarden eh, algún elemento que le pertenecía, porque un día iba a ser importante como reliquia. Alguna vez llegó a decir eso, no porque no sea humilde, son inspiraciones, ¿no?, de Dios. ¿Eh? No quiere decir que a veces la humildad, como digo, como decimos, la humildad se identifica con la verdad. Entonces, decir la verdad es propio del humilde. Y a veces incluso sobre sí mismo, el santo incluso puede llegar a hablar sobre sí mismo, ¿eh? y, eh, y no necesariamente significa una falta de humildad. ¿Eh? En San Pablo tenemos que, San Pablo dice en un momento en sus epístolas, eh, están los apóstoles, están los doctores, y a lo último vengo yo, que soy como un aborto, que soy como un hijo abortivo de Dios, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido estéril en mí. Fíjese qué acto de humildad en el gran San Pablo, ¿no?, que la iglesia le debe tanto. Pero en otro momento, así como él fue duro consigo mismo en público en ese momento, en otro momento él mismo se puso como ejemplo: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. O también diciendo, sé de un hombre
que fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas que a ningún mortal le es lícito escuchar. Me voy a gloriar en ese hombre. Eh, y estaba hablando de él mismo, según los intérpretes. Pero le pareció conveniente proclamar la misericordia de Dios con lo que había hecho con él mismo, con las gracias que le había dado a él. Así lo hacen, así lo han hecho a veces los santos. ¿Eh? Eh, Todo depende de eh, la disposición, la recta intención con que se haga y que uno se deje inspirar, se deje llevar por la gracia de Dios, ¿no? Un poco depende de eso, ¿no? Nada más sencillo que la humildad. Muchos la complican a veces, ¿no? Nada más sencillo que la humildad. Complicarla es deformarla. Señalar procedimientos, proporcionar fórmulas, escalonarla por grados, equivale a fomentar la ocupación propia, siendo así que la humildad consiste precisamente en el olvido de sí mismo. Claro, algunos santos le ponen grados, incluso el mismo San Ignacio, ¿eh? Eso, eso obviamente puede ayudar, pero no hay, un poco el autor lo que quiere decir, creo, es que no hay que quedarse en eso. No hay que quedarse en eso que puede ser un poco más complicado, ¿eh? La humildad es algo sencillo, ¿eh? Eh, Ahora me viene a la mente el ejemplo también de San Pedro, ¿eh? Cuando San Pedro se da cuenta del milagro que acaba de pasar delante de él, la pesca milagrosa, e inmediatamente va, se postra a los pies de su maestro, y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Eh? Esa fue la actitud de San Pedro, de la humildad. ¿Eh? Cada vez que comprobemos nuestra imperfección y pobreza, volvamos la mirada a Dios dulcemente. Esa doble actitud, San Francisco de Sales nos lo dice. Dos alas, dice, tiene el alma para volar hacia Dios y para avanzar en el camino de la perfección. Una es la desconfianza de sí misma y la otra es la confianza en Dios. Pero el asunto es que una va con la otra. No es que yo me quedo en que desconfío de mí y ya, y no, y ahí sí me deprimiría. No, es que eso es para confiar en Dios. Después hay otros santos diciendo, ¿no? Cuando haz una obra, hazla como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Ese es el secreto del alma humilde, digamos, ¿no? O sea que el secreto es la confianza plena en su amor misericordioso, esa volver desde nuestra imperfección la mirada a Dios dulcemente y la confianza plena en su amor misericordioso. Es el mejor homenaje al Padre de las Misericordias, homenaje que le es infinitamente agradable. Y en esto, ¿no? En esto recordar dos cosas, diría yo, ¿no? Una, esto de la confianza, una de las bases de esta espiritualidad. Una confianza, dice Santa Teresita, dice una confianza ciega en Dios, ciega. Una confianza que, precisamente hablando de la infancia espiritual, una confianza como la del niño con su madre. El niño sabe instintivamente que si está con su madre no le va a pasar nada. Se siente seguro con su madre. Tener un poco esa misma actitud con Dios.
Y recordar, la otra cosa, recordar también que a Dios no por nada le llamamos Padre. Cuando nuestro Señor quiso enseñarnos a rezar, utilizó como primeras palabras Padre nuestro. Dios es nuestro Padre y debemos dirigirnos a Él como eso y debemos tener presente esa verdad. ¿Eh? A veces, muchas veces, y en el pasado ha sucedido, una de las cosas que combate la doctrina de Santa Teresita es una herejía como la del jansenismo, especie de rigorismo, es un poco el extremo opuesto del modernismo actual, ¿no? Que es manga ancha para todo. Bueno, los jansenistas eran manga cerrada para todo. ¿Eh? Al contrario, no se podía hacer nada, ¿no? No, no reces porque no, a ver si Dios no, Dios está enojado contigo y a ver si se pone más en cólera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, eh, Santa Teresina un poco combate esta herejía, recordando estas verdades, recordando que Dios no es nuestro verdugo, ¿eh? Sino que primero que todo es nuestro Padre. Ya lo decía ella cuando hablaba de la Santísima Virgen. A ella le gustaba decir, es más madre que reina. ¿Eh? Confianza plena en el amor misericordioso, que es el mejor homenaje al Padre de las Misericordias, homenaje que le es infinitamente agradable. Fe en su amor y confianza en su misericordia son en realidad el único medio verdadero de unirnos a Dios en la verdad. Repito eso, fe en su amor y confianza en su misericordia son el único medio verdadero de unirnos a Dios en la verdad. Sabe que la palabra fe tiene la misma raíz que la palabra confianza. Nuestro Señor exigía, esperaba más que exigía, siempre la fe, la confianza en Él para obrar los milagros. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea, hecho. ¿Pero por qué? Porque la persona tenía fe en que nuestro Señor le podía devolver la vista. Al centurión, iré a curar a tu hijo. No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi hijo o mi criado quedará curado. Grande es tu fe, vete y que suceda como has creído. ¿Eh? La importancia de la confianza para Dios. ¿Eh? El deseo de amar, si es sincero, ha de ser humilde, pues con la frase de San Francisco de Sales, ¿no? Pues lo que pretende es no encontrar al amor por sus propios esfuerzos, sino atraerlo hacia sí por la exposición de sus necesidades. De ahí viene de reconocerse pobre. Recordemos aquella frase del Evangelio, Señor, el que amas está enfermo. Tú lo amas y está enfermo, es débil, te necesita. Esto de reconocerse necesitado es la llave para entrar en el corazón de Dios. Y bien lo sabía Santa Teresita. Qué luminosa es la palabra de San Francisco de Sales que vimos antes. Yo quiero alcanzar la humildad por el amor.
Quiero alcanzar la humildad por el amor. Amando, convertirme en humilde, mostrando mi necesidad, atrayendo al amor. El deseo de amar al amor misericordioso implica el reconocimiento de la propia nada y supone una actitud humilde que glorifica a Dios y despierta el amor. Deseo de amar al amor misericordioso implica ese reconocimiento de la propia nada. Así y sólo así, reconociéndose pobre, reconociéndose indigente, reconociéndose necesitado, así y sólo así se puede amar la propia miseria. Yo me siento miserable, me reconozco miserable para que Dios me llene de su gracia. Se comprende, pues, que los santos, y muy particularmente nuestra santa, se hayan gozado en la contemplación de su pobreza y pequeñez. Así lo decía la santita: oh Jesús, qué feliz es tu pajarito, decía ella, siendo pequeño y débil. Siendo pequeño y débil. Es todo lo contrario, si uno se pone a pensar, todo lo contrario del mundo, ¿no? Todo lo contrario del mundo. ¿Podría alguien preguntarse si no se confunden el amor a Dios y el amor a la propia nada? ¿Podría alguien preguntarse si no se confunden el amor a Dios y el amor a la propia nada? Esto solo se concibe a la luz del amor divino que inspira el alma, que inspira al alma el deseo de entregarse sin reserva a su misericordiosa acción. San Juan de la Cruz, el otro maestro de vida espiritual, tiene, hablando de, él habla de la subida al Monte Carmelo, ¿no? Como es carmelita, ¿no? Que es el trabajo de crecer en el trabajo de la perfección, ¿no? En el camino de la perfección. Santa Teresa habla de otra manera, habla de las moradas, las etapas en la vida espiritual. Bueno, San Juan de la Cruz dice que es en ese camino hacia el Monte Carmelo, del Monte Carmelo, para llegar a la cumbre del Monte Carmelo, del amor divino, hay escalones, ¿no? Y él escribió en varios de esos escalones, escribió nada, nada, nada. La manera de escalar el monte de la perfección cristiana es reconociéndose miserable, reconociendo su propia nada. Y eso es lo que va, digamos, va permitiendo que el alma crezca en el amor divino, el reconocimiento de su propia nada. Esto es lo que nos muestra Santa Teresita del Niño Jesús, y era el punto que quería tratar hoy, era este pasaje donde me concentré hoy acerca de esta primera aproximación a la cuestión de la humildad. Santa Teresita es una santa extraordinaria, y eso uno lo entiende cuando va profundizando en sus enseñanzas, ¿no? Y sí, obviamente que le debe a sus padres, ¿no? Le debe a sus padres. Eso también sería para tratarlo en otra ocasión, ¿no? ¿Quiénes eran sus padres? Su padre quiso ser monje, ¿no? Y bueno, a eso ya le muestra a usted qué clase de alma generosa era, ¿no? Y cuando él entró al convento, el superior le dijo: esta vida no es para usted. Usted se tiene que casar, fundar una familia, ¿eh?
y lo que se dice habitualmente, si hubiera seguido su vocación como monje, la que él creía que era su vocación, pues no tendríamos a Santa Teresita del Niño Jesús. Lo mismo el cura de Ars, el cura de Ars, también otro gran santo, digamos, 2 veces al menos se quiso ir a la trapa como monje trapense y los parroquianos lo fueron a buscar y se lo trajeron de vuelta a la parroquia, esas 2 veces. Y quizás no hubiéramos tenido, por lo menos como patrono de los sacerdotes, al cura de Ars, si se hubiera seguido su deseo de irse a la trapa, ¿verdad? Quisiera pedirle que por favor nos recomiende libros de Santa Teresita o manuales, ¿no?, de estudio para las familias, para tal vez enseñarle a sus hijos, para nuestra propia meditación en el día a día. Y si por favor, por supuesto, nos muestra nuevamente esas reliquias que nos han acompañado mientras usted hace pues todas estas reflexiones. Muchas gracias nuevamente. Em, Sobre libros acerca de Santa Teresita, en español, los hay en francés, obviamente, la lengua de ella, original, pero en español está este librito que estaba comentando, que es del padre Liagre. eh, Liagre se escribe con no, con una sola L, y el libro se llama Una espiritualidad evangélica. Y repetir que es de 1985 este libro. Está editado en Madrid. Después hay otro autor que se llama, también los libros están en español, este autor es francés, el padre Liagre creo que también era francés originalmente, él es un carmelita, este otro que voy a decir, porque este es de otra congregación religiosa, el padre Liagre, pero el que voy a decir es el padre María Eugenio del Niño Jesús, se llama. Tiene varios libros, hay uno chiquito que se llama Mi amor creció contigo, algo así, si no me equivoco. Tiene un libro muy grande, que es como casi un tratado de espiritualidad, que yo leí en el seminario, que se llama Quiero ver a Dios. ¿Eh? En ese libro él compara las espiritualidades de Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Juan de la Cruz y hasta del profeta Elías, en el libro, ¿no? Es un libro muy largo, no sé si actualmente se puede conseguir, pero bueno, para saber, en internet a lo mejor pueden ubicar esos libros y por supuesto el más simple, el más sencillo, que al alcance de todos, que siempre se puede conseguir hoy en día, es La historia de un alma. También están las obras completas de ella, donde se pueden encontrar las cartas. Las cartas, las poesías que usted me comentó en su momento, también están en las obras completas. Las obras completas se pueden conseguir en español más o menos fácilmente. ¿Eh? Y en esos libros hay un tesoro de cosas para descubrir. ¿Eh? Así que bueno, eso es lo que puedo recomendar. Después, para alguna persona que le guste o que sepa leer en inglés, por ejemplo, yo que estoy acá en Estados Unidos, recomiendo, hay un sacerdote que descubrí hace poco, que no conocía, porque de lengua inglesa no conocía, que se llama Dolan, el padre Dolan. Si no me equivoco, es un carmelita también, y tiene libros sobre Santa Teresita. Uno que estoy leyendo ahora que se llama Lluvia de Rosas, muy bonito, sobre cómo Dios preparó el alma de Santa Teresita para la misión que tuvo. Y tiene otros libros más acerca de ella. Acá tengo unos que recordé que tenía, eh, este que se llama En la escuela de Santa Teresita, está un poco viejo. Eh,
Ve, por ejemplo, este libro es, este libro es en español, claro, es de un carmelita, se llama Emeterio Setien, y de 1955, este libro, y fíjese que dice, se llama En la Escuela de Santa Teresita del Niño Jesús, o Su verdadera doctrina, comentada por ella misma y apoyada en los escritos de los doctores y teólogos de la Santa Iglesia. Este libro quizás hoy en día sea más difícil de conseguir. Es un libro chiquito, un libro finito. Y hablando en inglés, el que yo dije del padre Dolan, ¿no? Mencioné al padre Dolan, está este libro. Este libro se llama The Intimate Life of Saint Therese, la vida íntima de Santa Teresita, por el padre Dolan, carmelita. Y es un libro también muy bonito para los que saben inglés o los que gustan del inglés. Descubrí este autor hace muy poquito. Y ahora quería usted ver la reliquia. Sí. Esta Todos queremos reliquia, esta reliquia es, eh, esta reliquia es, creo que es un pedacito del hábito. Déjeme que le muestro y con eso terminamos. Esta reliquia es una reliquia de primera clase. Hay restos de hueso de ella y también algún resto de la primera caja que contuvo sus restos. Ad maiorem Dei gloriam.